tu casa, ese lugar donde puedes estar tranquilo y confiado en que todo irá bien. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 9 de abril del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a las personas que se conectan ya a la señal de la transmisión, a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, el ATM de Guayaquil. Seguro Sucre, porque tu lugar seguro es tu casa. Seguro Sucre es tu lugar seguro. Un abrazo especial para Melate, las cafeterías de la ciudad capital, a las que volveremos cuando la vida normal empiece a volver a nuestras vidas. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, caliente. La investigación de Fiscalía. Recordarán ustedes las denuncias que se han publicado en distintos medios de comunicación sobre personas inescrupulosas que están cobrando entre 30 y 300 dólares, incluso hasta 400 dólares, por ir a buscar los cadáveres de las personas que han fallecido, utilizando el dolor de las familias para intentar lucrar. Y a raíz de eso se ha abierto ya una investigación a través de una denuncia de Jorge Wattet, quien preside la Fuerza de Tarea Conjunta que ha creado el presidente de la República para resolver la crisis funeraria, la terrible crisis funeraria en la ciudad de Guayaquil. La Fiscalía está comenzando esta investigación, habrá que ver, me imagino que lo primero tendrá que ser la ampliación de la denuncia por parte del denunciante Jorge Wattet y a partir de allí intentar que esto pare de alguna manera. El gobierno ha separado ya de sus funciones a uno de los funcionarios que ha sido pillado en este acto barbárico de cobrarle a la gente por entregarle el cuerpo de sus seres amados que han fallecido en hospitales, especialmente de la ciudad de Guayaquil. Para que usted vea que el mundo sigue sorprendiéndonos, Rafael Correa ha dado una entrevista ayer por la mañana en la que aseguraba que este es momento para que el gobierno cambie de manos, para que los señores que acompañan a Lenín Moreno den un paso al costado, y decía, necesitamos a alguien con experiencia, que esto ya lo venía diciendo. Aquí está la sorpresa, y lo habrá leído ya en las declaraciones de prensa. Rafael Correa considera que Jaime Nebot debería ser una persona que tome el poder. Su frase textual fue, si es un tipo de derecha, si es una persona de derecha, un político de derecha, si es un Jaime Nebot con experiencia y liderazgo, yo lo apoyaría. No ha habido reacciones por parte del exalcalde de Guayaquil todavía a estas declaraciones. Finalmente, en la Asamblea están ya en compás de espera. Carondelet trabaja y ultima detalles. Entiendo que el ministro Richard Martínez, ministro de Finanzas, hará llegar a la Asamblea Nacional esta semana o a más tardar el lunes la propuesta por parte del presidente de la República para reactivar la economía. Ya lo decía ayer María Paula Romo en este programa, la intención es que se pierdan la menor cantidad de empleos posibles, que se proteja la dolarización y que se proteja la economía, cuyo impacto por la crisis sanitaria se calcula ya en casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. Esto hablamos de cerca de 4.000 millones de dólares. A este último punto le ponemos hoy el ojo en Café La Posta. Nuestra intención es hablar de lo que puede hacer la Asamblea y lo que se puede hacer desde el ámbito económico. Tenemos 2 entrevistas previstas. Me acompañará la asambleísta social cristiana Cristina Reyes, buena amiga de esta casa, y por supuesto que el presidente
de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena. Revisamos uno a uno las situaciones y los escenarios. Quédense en las entrevistas. Gracias a todos por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Lo quiero más que si no los comparten. Asambleísta Reyes, bienvenida. La tenemos ya en pantalla. Anderson, buenos días. Un abrazo virtual para usted, para la gente que nos está viendo. Esperando que se encuentren bien dentro de este proceso complejo, duro que está viviendo el país, y mi solidaridad a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en medio de esta pandemia. Vamos a ir a las soluciones en la Asamblea Nacional. Quiero nada más un comentario sobre las declaraciones que ha hecho ayer el expresidente Rafael Correa en relación al liderazgo de Jaime Nebot y a la posibilidad de que tome el poder en su pequeña mente. Mire, 3 cosas puntuales, porque parece broma tener que comentar sobre las declaraciones de un lunático. La experiencia de Jaime Nebot es indiscutible, comprobada y probada a nivel nacional con lo que ha hecho por la ciudad de Guayaquil. Segundo, esa lunática expresión de sucesión presidencial no amerita ni siquiera que ahondemos en ello. Es una cosa absolutamente absurda. Y sobre que este gobierno es digno hijo y sucesor del gobierno anterior en cuanto al mal manejo económico y ahora el mal manejo de la crisis, estoy completamente de acuerdo. Ok, Cristina, pasemos a lo importante luego de hablar de la coyuntura. La Comisión de Régimen Laboral, a la que te perteneces desde la legislatura anterior, tuvo una sesión el día de ayer para revisar la condición de los trabajadores. Muchos trabajadores están empezando a enfrentar desde antes de la quincena algunas irregularidades en su relación laboral. Te cito algunos ejemplos. Reducciones de sueldo no acordadas con el empleador, esto es el pago de solamente la mitad de la quincena. Despidos alegando desastres naturales, causas de fuerza mayor que impiden la debida liquidación de los trabajadores. ¿Cómo va a responder la Asamblea? ¿Qué es lo que están pensando? Sí, hay que poner también en contexto que antes de vivir esta crisis del coronavirus, el Ecuador ya se encontraba en una crisis económica y los empleos ya se venían perdiendo sistemáticamente. Solo el año pasado se reportan más de 300.000 y poca creación porque no ha existido un marco jurídico. Esto quiere decir incentivos, unas nuevas modalidades contractuales que hemos presentado como proyecto ya en la Asamblea Nacional que tienen que tratarse urgentemente. Hoy que estamos viviendo una situación inédita en el mundo y en el Ecuador, más allá del mal manejo de la crisis sanitaria, esto va a repercutir sin duda en la situación económica de las empresas ecuatorianas. Más del 70% de la producción nacional está detenida. Esto quiere decir que no están produciendo, que no están vendiendo, salvo los sectores de alimenticios, farmacéuticos y otros. Pero es importante hoy tener una voz clara, fuerte en el afán y acciones concretas, medidas compensatorias en el afán de proteger los empleos en el país. Esa debe ser la misión. Hemos convocado al nuevo ministro de Trabajo en función de todas las denuncias que estamos recibiendo, como usted anota, Anderson, algunas, y habrá que analizar el contexto, quieren aplicar el artículo 169 en función de causa mayor, de fuerza mayor, y despedir a sus trabajadores sin las correspondientes indemnizaciones. Y hay que analizar si no se está cometiendo aquí abusos o si realmente van a cerrar operaciones estas empresas. Nos están solicitando que hagamos, dicen algunos, una interpretativa. Nosotros creeríamos que debería ser una reforma. Esto tomaría un poco de tiempo, pero aquí lo importante es que la autoridad de control esté presente. El ministro de Trabajo tiene que estar hoy más que nunca activo, enviando a todo el personal, haciendo las inspecciones con el afán de que no se cometan irregularidades. Cristina, por otro lado, que usted señala, efectivamente, el acuerdo ministerial señala que se tiene que respetar fundamentalmente o priorizar la remuneración, y esto debe haber un acuerdo entre el empleador y entre el trabajador. Pero claro está que comprendo que ahora mismo hay dificultades cuando hay muchas empresas que están paralizadas y es allí que se tiene que invertir créditos productivos y tener medidas compensatorias.
Me iba a 3 decir años ha algo. estado parqueada la reforma laboral en la Asamblea Nacional. ¿Qué le hace pensar que ahora sí la van a sacar adelante? Bueno, ese parqueo no viene de nuestro lado, al contrario, nosotros hemos presentado, el asambleísta Vicente Tayano y quien habla, hemos presentado 2 proyectos de reformas laborales con el afán de generar estas nuevas modalidades contractuales. Mire usted cómo ahora el teletrabajo ha irrumpido en nuestra vida de esta manera a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo, y es una modalidad que tiene que regularse. Otras modalidades que permitan que haya un régimen no tan estricto como el que hay. Hago una aclaración, con el profundo respeto a los derechos de los trabajadores que hemos demostrado defenderlo a lo largo de todo este tiempo, pero también generando un marco conceptual, un marco jurídico que permita la creación de más empleo, que no haga tan difícil la contratación o la generación de nuevas plazas de trabajo a quienes quieren emprender, por ejemplo, y de allí la ley de emprendimiento que se aprobó. El gobierno también le ha dado largas, creo que después de la crisis, de la consternación que vivimos en octubre por demostrar la torpeza con medidas inconsultas en aquello de la eliminación radical de los subsidios en una focalización a los sectores como la pesca, la agricultura, el transporte público, quedaron un poco asustados de plantear al país una mesa de diálogo para la presentación del Código de Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo también insiste en que para que haya sostenibilidad, para que haya un acuerdo de largo plazo, debe ser una mesa tripartita, trabajadores sentados en esa mesa de construcción, empleadores que son quienes crean las fuentes de empleo y por supuesto el Estado en su doble rol, tanto de controlador como de patrono en el servicio público. ¿Cómo logramos una reforma laboral que sea a la máxima velocidad posible y que impacte de forma positiva al Ecuador en un momento en el que se lo necesita? Quiero decir, hay empresas que con estas condiciones de juego van a tener que cerrar. Muchísimas, sobre todo empresas medianas y pequeñas, donde está el 90% del motor de la economía ecuatoriana. ¿Cómo logran en tiempos legislativos, si es una reforma, pasarla, hombre, en 30 días y sobre todo que se implemente para allá, no para dentro de 6 meses, un año? Ya voy a cómo debería ser de manera expedita, pero primero también poner en contexto que esta situación precaria de la economía nacional y de la poca creación de empleo y de la poca confianza para la inversión en el país es de exclusiva responsabilidad de este gobierno, bueno, con las taras del gobierno anterior, porque no crearon un marco normativo ni de incentivos tributarios, ni que permita más fáciles contrataciones ni la confianza en el país. Debo decirlo, hace poco, el año pasado, al braveo y entre toda la confusión, crearon otro paquete de reformas tributarias, no con tanto incentivo, sino más bien con más impuestos. Y por ahí circulaba Anderson, y sería una locura, ya se ha desmentido el alcance de ese proyecto, puesto que la iniciativa tributaria la tiene únicamente el presidente de la República. Usted habrá leído un mamotreto hecho por algunos legisladores, dicen que es un documento borrador, sí, no es oficial, pero se habla de aumentar más impuestos. Sería una eso fue un locura documento editado que recogía ideas de 6, 7 asambleístas, solamente para que la audiencia lo tenga clara. Aquí había ideas de 6, 7 asambleístas que ponían pues lo que le daba la gana porque son ideas, y alguien filtró malintencionadamente ese documento para hacer parecer que la asamblea trabajaba de forma equivocada. Conceptualmente esas ideas también las comparten muchos del gobierno porque las han aplicado. No es que ahorita dicen no, ellos no han aplicado más impuestos. Presentaron más impuestos al sector productivo. En fin, concluyo con eso, decir que el paquete tributario que debe llegar a la Asamblea Nacional debe incluir incentivos. No es descabellado pensar ahora disminuir 2 puntos porcentuales del IVA para generar de alguna manera estímulos al consumo luego de esta para tan dramática que ha sufrido el país. Debe haber alivio fiscal en estos momentos duros que vive el Ecuador. Y usted me pregunta, ¿cómo hacemos después de tanta discusión? Porque hemos tenido muchísimas mesas de discusión y de trabajo respecto a las nuevas modalidades contractuales. La forma más expedita para crear este marco jurídico sería únicamente en un proyecto económico urgente, que como usted sabe, en un mes debería resolverse. Sin embargo, ojalá que haya la comprensión por parte de los distintos gremios, tanto sindicales o empresariales, de sentarse con responsabilidad en una mesa, de no amenazar, y menos en estos momentos que tenemos una emergencia sanitaria, con, no lo sé, acciones radicales y demás, sino sentarnos realmente a conversar cómo sacamos adelante el país, cómo generamos, cuando se normalice poco a poco la situación
después de esta emergencia, la posibilidad de crear fuentes de empleo y de brindar a los ecuatorianos, a los jóvenes, la posibilidad de trabajar. Ok, Cristina, un proyecto de ley económica urgente, una propuesta de ley económica urgente que venga del Ejecutivo, efectivamente en 30 días tendría que tramitarse. Ya la ministra María Paula Romo, así como el secretario Juan Sebastián Roldán, han confirmado a este medio de comunicación que el presidente ha sostenido conversaciones con amplios sectores políticos para evitar que esto sea un fracaso en la Asamblea, como suelen ser los proyectos económicos urgentes de Carondelet en el gobierno de Moreno. Esos sectores incluyen conversaciones entre el presidente y Jaime Nebot, según nos ha confirmado Carondelet. ¿Qué es lo que están conversando? ¿Qué es lo que se está poniendo sobre la mesa? ¿Por dónde van las ideas del gobierno de lo que les han hecho llegar? Vea, a mí me preocupa un poco las declaraciones oficiales, sobre todo de las personas que usted menciona, porque siempre están plagadas de contradicciones. Lo hemos visto en la crisis y en las mentiras recurrentes que nos dicen todos los días respecto a que vienen las pruebas, no vienen las pruebas, incluso hasta en la cifra de muertos nos mienten. Así que yo no le daría mucho aval a lo que dicen. Aquí lo importante es que se genere... Pero ¿qué me dice? Que no es cierto que están el gobierno tiene que enviar un paquete económico urgente. No hay que inventarnos el agua tibia, no hay que ponernos a filosofar. Estaríamos hablando en materia laboral de generar nuevas modalidades contractuales. Estas nuevas modalidades contractuales tienen que prever que sean para la apertura de nuevas plazas de trabajo. Cuidado también, porque hay que precautelar que no haya abusos, así como hay buenos empresarios, hay malos empresarios, así como hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores. Prever que no se vaya a generar una herramienta que lo que intente es como deshacerte de tu plana mayor, de la gente que ha trabajado contigo durante mucho tiempo para contratar con ciertos beneficios que puede traer la nueva reforma. Todo eso tenemos que estipularlo a través de una mesa técnica. Ya dejarse de tanta filosofía, de regodearse de tanta vanidad y de estirar un poco la cosa. Aquí tenemos que trabajar de manera técnica desde la Comisión de los Trabajadores, insisto, sentando y con responsabilidad, y el llamado respetuoso es para todos, tanto para los gremios sindicales, las organizaciones de trabajadores, los gremios de las cámaras empresariales de producción y, por supuesto, los legisladores, quienes vamos a definir, trabajar y al final del día votar ese proyecto de ley para buscar un camino viable, un marco jurídico que permita la contratación en el país sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Disculpa, pero tengo que pedirte una precisión, porque has comenzado tu respuesta asegurándome que no se le podía dar credibilidad a lo que dijeron María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán. Y a mí me queda dudas entonces de si es cierto o no que Jaime Nebot y Lenín Moreno están conversando. Vea, Anderson, la conversación, el exalcalde Nebot y el presidente de la República han sostenido que tienen una amistad. Probablemente conversan. Yo no le podría decir porque yo no he participado en esa conversación. Y somos los legisladores justamente los que tenemos que participar de cualquier clase de conversación en función de qué está pensando el gobierno enviar en un proyecto económico urgente. Pero hacerlo de manera transparente en la mesa. Está bien conversar con todo el mundo. Lo importante ahora es plantear soluciones técnicas y viables, un marco jurídico, como he dicho, respetuoso con los derechos de los trabajadores y que permita la contratación laboral en el país. Vamos a principios y líneas rojas. El Partido Social Cristiano ha defendido desde siempre el no alza a los impuestos, el no permitir alzas tributarias. De hecho, por eso se bajaron de la camioneta en la última reforma económica urgente. En esta coyuntura hay quienes, coincidiendo con ustedes, a la otra orilla, Guillermo Lasso, por citarle un nombre, que también ha defendido no alzar los tributos, no alzar los impuestos, ha dicho públicamente, lo ha dicho en este espacio, creo que es momento de que los que más tenemos, más aportemos. En condiciones como estas, ¿ustedes siguen manteniendo que no se puede subir tributos, ni siquiera a los más ricos? Mire, Anderson, esa fórmula que, como digo, es digna, sucesora del correísmo, no aplica en momentos de recesión. Es una locura, sería realmente una locura, porque también hay personas que pueden tener cierto, yo leía por ahí, hablaban de impuesto al patrimonio, puede ser gente que tenga cierto patrimonio, eso no necesariamente significa liquidez. Aquí, cuidado, se confunden en los conceptos. Lo que necesitamos es alivio fiscal, lo que necesitamos es incentivos para los sectores productivos. Tan mal habrán hecho las cosas en economía, el gobierno anterior y que su digno hijo sucesor y todos aquellos que denostan de su padre son exactamente iguales al anterior. Que la economía la manejaron muy mal, se desvivían por pagar la deuda externa. Hoy ya sale el ministro de Finanzas a decir que está pidiendo prórroga para los intereses, cuando que desde un principio debieron hacer para recomponer la economía era sin duda la reestructuración de los créditos con nuestros multilaterales,
esto lo recomiendan analistas, ahora mismo debería haber una suspensión, sí, una suspensión del pago selectivamente de la deuda, porque necesitamos esos recursos inyectarlos en la emergencia sanitaria, en la atención de nuestros médicos que están prácticamente abandonados, aunque vengan a decirnos maravillas, el país de la maravilla, no hay los equipos, además de la corrupción galopante, Anderson, sostenida por las personas que usted menciona, que dirigen el gobierno, Granda en el Seguro Social y un montón de otros haciendo fechorías con los recursos públicos que deben invertirse correcta y adecuadamente. Y no le parezca descabellado también, en función de cómo generamos más fuentes de financiamiento, cuando esto pase o mientras esto pase, si China, que es nuestro principal acreedor internacional y ha sido el epicentro en donde se expandió, en donde inició y se expandió este virus, esta pandemia, pues no nos parezca descabellado hacer negociaciones para la condonación de la deuda que mantiene Ecuador con China en vista de los grandes estragos económicos y sociales que estamos viviendo y que viviremos en el futuro. Y por lo demás, incentivos. Ese paquete de reformas tributarias debe contener no impuestos, sino incentivos para aliviar la posibilidad de generar créditos productivos desde la banca pública. Ahorita las empresas, para poder producir después de esta pandemia que los mantiene paralizados y a todos nos mantiene con el dolor. Necesita liquidez. Liquidez, exactamente. Incentivos, ¿cuál es el límite? Porque otra cosa que ha preocupado siempre al gobierno, específicamente a don Richard Martínez, que defendía el otro lado de la moneda antes de ser ministro, es cómo logramos incentivar la economía sin dejar de recaudar lo que necesitan. Porque es un gobierno apretado, un gobierno que cada mes tiene que cumplir entre 500 y 600 millones de pago de deuda externa. ¿Cómo asegura usted que la caja para el gobierno, para pagar los sueldos, que ya no estamos hablando de hacer grandes obras, estamos hablando de que es un gobierno que no tiene para pagar sueldos probablemente de aquí a junio? ¿Cómo asegura que tengan recursos suficientes si lo que vamos a hacer es bajar la recaudación? Es que la recaudación ya ha bajado, Anderson. Si no, solamente miremos que en el primer trimestre de este año, bueno, antes de que empiece a ocurrir esta tragedia en nuestro país, que como usted sabe, sobre todo la ciudad de Guayaquil, le ha golpeado tanto por la falta de previsión, por la negligencia y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de esta emergencia, ya había caído la recaudación. Y es que se inventaron una serie de impuestos en diciembre que lo hicieron todo de manera atropellada, utilizando al Parlamento Nacional y esos vínculos que aún mantienen. Y no aumentó la recaudación, menos ahora que está el 70% del aparato productivo paralizado. Las pequeñas, medianas, incluso grandes empresas que no están vinculadas a sectores alimenticios y farmacéuticos y demás, están seriamente golpeadas. ¿Cómo se van a recuperar? Con más impuestos. Qué linda la solución. Por supuesto que hay que hacer recortes en el gasto corriente, en el gasto público. Habrá que hacer un replanteamiento del presupuesto general del Estado, sin que esto, y hoy más que nunca entendemos, Anderson, que hay 3 sectores que jamás deben ser sujetos a golpes, ni a recortes, y peor a corrupción, como pasa en el país. Salud, educación y, por supuesto, seguridad nacional. Hoy más que nunca que le debemos a nuestros médicos esa maravillosa y titánica tarea que están haciendo prácticamente sin los implementos. Si no, vamos a los hospitales de aquí de la ciudad y los vemos a través de las redes sociales lo que está ocurriendo. Y aún así insisten en mantener a Granda. Eso es una sinvergüencería sin nombre. ¿A quién vamos a eso o haciendo que mantengan un funcionario que claramente ha sido permisivo con actos de corrupción? Así que, bien, hay que hacer algunos recortes en cuanto a gasto público improductivo, a buscar fuentes de financiamiento que vayan exclusivamente destinadas al abordaje de la emergencia y, por supuesto, también a generar líneas, créditos y medidas compensatorias a los sectores productivos para preservar el empleo. Vamos a eso por la recta final de la conversación. Cristina Reyes, asambleísta social cristiana. Este momento en el que el país pasa su mayor emergencia sanitaria, en el que el gobierno hace su enésimo llamado a la unidad, en el que la asamblea tiene por delante la más importante de todas las tareas que ha tenido la legislatura en mucho tiempo, generar condiciones para que no se caiga la dolarización, para que no se hunda el empleo. En este momento, ¿hay espacio para juicios políticos? Te lo pregunto por Paul Granda específicamente, te lo pregunto por la ex ministra Catalina Andramuño, te lo pregunto por Richard Martínez, 3 personas que están en la mira del Parlamento con justas razones, creo yo, para ser censurados y destituidos. Pero este es el momento, Cristina. Precisiones puntuales.
El señor Granda no es sujeto a juicio político, es una persona designada por el presidente de la República. Como todas las personas poco técnicas, siempre amigos, siempre vinculados, como todos los cargos de este país, Anderson, solamente veamos Secretaría de Riesgos si realmente había una persona técnica o son cargos vinculados a los amigos, a los panas, a los, no sé, a los miembros de cierto club político por allí llamado Ruptura de los 25. Entonces, Granda obedece a una designación del presidente de la República y es el presidente quien debería removerlo de su cargo inmediatamente. Estamos haciendo reformas que, claro, no tienen la venia de muchos, porque lo que estamos pidiendo es idoneidad, experiencia de gestión hospitalaria, experiencia en seguridad social, porque esa persona es la que designa al resto de directores de hospitales. Y luego, ¿por qué usted cree que viene toda la cadena de corrupción? Porque se ponen nuevamente, empiezan a repartir como botín político. Así que el presidente de la República es quien tiene que remover del cargo a Paul Granda. Respecto a la ex ministra y al ministro actual, que han cometido algunos errores, en el caso de la ministra de Salud es muy seria las denuncias que ha hecho, porque ella dijo, Anderson, me lo dijo en la cara, porque yo soy la que vengo pidiendo la información desde enero, finales de enero de este año, en función de cuáles son las medidas que se estaban implementando por el coronavirus, que ya veíamos que estaba en China y en Europa de una manera feroz. Y nos dijo en la cara que venían 2 millones de pruebas, que ya venían desde Alemania. El nuevo ministro sí, claro, el día de hoy nos dice que ya vienen 100.000, que pasado mañana no sé cuánto. Al fin del día no se ha aplicado un manual de la Organización Mundial de Salud, que es hacer pruebas masivas a la población ecuatoriana para poder contener el virus, para poder hacerle rastreo satelital, para que haya un aislamiento obligatorio con medidas realmente correctas para la contención de la pandemia. Okay. Juicios políticos, ahora las prioridades son otras. Las prioridades son sin duda atender las denuncias ciudadanas respecto a los despidos que están ocurriendo, generar este marco normativo tanto a nivel laboral como tributario, de enviarlo al presidente para generar los incentivos, no más impuestos, y habrá el tiempo suficiente para los juicios políticos, pero eso no quiere decir que vamos a ser cómplices o que nos vamos a quedar callados frente a la tragedia que está pasando en el país. Por ver cómo nos mienten todos los días en las cifras. Mire, la autoridad que está operando en el levantamiento de los cuerpos dice que solamente en 13 días se levantaron 1.350 cuerpos en la ciudad de Guayaquil. El gobierno nos habla de 242 fallecidos, cuando la estadística indica que 828 personas murieron en Guayaquil en el mes de enero. Sí. Claramente están muriendo por coronavirus, nos están mintiendo, nos están aplicando los protocolos, hay corrupción, quieren que nos quedemos callados, se ponen tan vanidosos y empiezan a perseguir quienes les hacen una crítica. Pues no, señores, que ahora se la aguanten, porque ellos manejan la emergencia, nuestra movilidad está restringida, nuestra libertad está restringida, porque han aplicado un estado de excepción y quieren que los ciudadanos nos quedemos callados frente al dolor de ver morir a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Pues no, señores, ahora que rectifiquen y que hagan las cosas bien, porque para eso supuestamente están gobernando. Aislados, no callados. Cristina Reyes, te agradezco por participar, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho. Gracias, Anderson. Un abrazo fuerte para usted. Escuchamos ustedes a la legisladora nacional por el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes. Hacemos conexión de forma inmediata con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Él es Pablo Arosemena y conversamos en un sentido un poco más amplio. ¿Qué tanto puede estirar la economía un gobierno que ya venía suficientemente jodido, con un barril de petróleo a precios históricamente bajos, con un parón del oleoducto, que es algo que no estaba en los planes de nadie, que se acaba de dar el día de ayer, por el que pasan 360.000 barriles de petróleo al día? Esto es evidentemente una crisis sin precedentes, y como una crisis sin precedentes necesita soluciones sin precedentes. Tenemos ya en la línea a Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Anderson? Gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti y para toda la gente que sigue la posta. Gracias a ti. Espero que estés respetando la cuarentena. Así es, señora. Nada, andar rotando, tú que eres fitness. No, aquí bien guardado en casa. Yo tengo 4 hijos, entonces, bueno, gracias a Dios estamos sanos, saludables, pero también pues con los vaivenes de estar con 4 hijos pequeños encima. Pablo, directo a lo que importa. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? Salvar vidas, salvar empleos. Creemos que eso es lo urgente e importante.
no se puede aquí perder esta mirada bifocal en los dos temas. Salvar vidas, evidentemente, es lo principal, pero si en paralelo no hacemos acciones concretas para también salvar empleos el día de hoy, luego las cosas se pueden complicar un poco más. Entonces, nosotros como gremio estamos por el lado de salvar vidas, apoyando con acción social, solidaria, sumándonos a las distintas iniciativas que hay, sacando algunas cuantas también en ese sentido y concentrando nuestras energías en salvar empleos, tanto con propuestas para el gobierno como con acciones tal vez un poco creativas para darle la mano a los comerciantes caídos. Ok. El gobierno está preparando una iniciativa, Pablo, es una iniciativa que asegura va destinada a salvar empleos, a salvar la economía y a salvar la dolarización. Esa es la gran promesa que ha hecho el gobierno nacional. En manos de Richard Martínez, la propuesta que se prepara para la Asamblea. ¿Qué es lo que esperas de esta propuesta, que supuestamente será una propuesta de ley económica urgente? Mira, nosotros esperamos tres cosas. La primera, que lo que el gobierno proponga sea consistente con lo que los gremios productivos salimos a decir desde el día 1. Estamos ya en la tercera semana, 23 días, vamos para la cuarta semana para el mes. Han pasado todos estos días y lo que dijimos el primer día, lo que pusimos por escrito en carta al presidente con copia de los ministros, todavía no se ha hecho realidad. ¿A qué me refiero específicamente? A la propuesta de pausar impuestos para salvar empleos. ¿Qué significa pausar impuestos? Muy concreto. Que el impuesto a la renta del año pasado para personas y empresas, que ya ahora se tiene que pagar, que impuestos como los IVAs, impuesto al valor agregado acumulado, que impuestos como el ISD, que impuestos como los aranceles que pagan los importadores, que las utilidades para los trabajadores, todos esos impuestos no es que no se paguen, que se paguen, pero que sean pausados 2, 3 meses, el tiempo que sea crítico en esta situación, y que una vez llegado a ese vencimiento de los meses de gracia, esos valores sean diferidos. Lo propusimos hace 3 semanas. ¿Qué nos dijo el gobierno hace una semana? Ok, pero solamente para microempresas, empresas que venden hasta $300,000, exportación y turismo. Y eso nos parece que es completamente injusto, por decirlo menos, porque hoy el criterio para dar este oxígeno no debe ser si la empresa es micro o es grande, debe ser si la empresa está operando o está totalmente paralizada. ¿No ves que las empresas, mientras más pequeñas, medianas o grandes son, dan más empleo? Entonces, estamos insistiendo en esto. Lo primero que esperamos es que el gobierno lo que va a hacer ahora sea coherente con este clamor de sectores productivos específicamente. Te lo pongo desde la otra mirada. Te corto ahí un segundo y luego me sigues hablando de los otros 2 puntos, porque el gobierno lo que dice, al menos eso dice cuando se apagan las grabadoras, es no podemos darle el mismo tratamiento a una empresa que factura $100 millones al año que a una empresa que factura $100,000 al año. Claro, lo que nosotros estamos diciendo es que esa empresa más grande es una empresa que genera más fuentes de empleo, y esa empresa tiene el dilema de, con la liquidez escasa que tengo, pago impuestos o nóminas. Y algo que le estamos haciendo ver al gobierno es que no hay empresa que sea lo suficientemente fuerte para poder estar indefinidamente sin ingresos. Entonces, nos parece a nosotros que el criterio para dar ese oxígeno, que no estamos hablando que le den plata a la empresa, estamos hablando que no le quiten plata. El criterio debe ser si está abierta o si está parada. Y no solamente para microempresas, que son hasta $300,000, y la mayoría de los negocios que generan mayor cantidad de empleo formal, porque este es un tema interesante que yo creo que el gobierno se le había escapado. Cierto es que microempresas contribuyen en buena medida con muchos empleos en el Ecuador, pero lo que también es cierto y es más importante es que la mayoría de los empleos adecuados, formales, empresas que afilian a sus trabajadores, no son las microempresas que no lo pueden hacer, sino más bien son empresas medianas y más bien grandes, que lo pueden hacer y así lo hacen. Entonces, es ese tipo de empresas. Ahora, quiero hacer ahí una precisión que vale por la pregunta que por el comentario tuyo, Anderson, y es, hoy hay empresas que sí están operando. Pensemos en supermercados, farmacias, etcétera. El beneficio de dar oxígeno, evidentemente, no es pues para el que sí está vendiendo en este momento, con ciertas limitaciones. Nos referimos al grueso de empresas que están completamente paralizadas. Entonces, recapitulando, ¿qué esperamos de lo que va a hacer el gobierno? Número 1, que se sensibilice con la situación real. Si la empresa está parada, no aguanta que le quites plata, tienes que darle oxígeno.
primera cosa. Lo Claro. segundo que esperamos del gobierno es que el gobierno cumpla lo que ha dicho el propio gobierno que va a hacer. Hace 2 o 3 semanas, porque ya los días, digamos, se hacen una sola masa, pero hace 2 o 3 semanas el propio gobierno anunció cosas tales como, número uno, vamos a reducir salarios, hablaron de hasta un 20%, dijeron, no vamos a desvincular personal burocrático, pero vamos a reducir salario. Ok, Sí, no lo han hecho, han pasado 3 semanas y no lo hacen, entonces sí sentimos una falta de sentido de urgencia, una cierta, no quiero decir indolencia, pero simplemente tal vez están con muchos frentes y quien persigue pues a 10 conejos no agarra nunca uno. Pero ahí vemos que el gobierno debe de hacer lo que ha dicho el propio gobierno. También ellos han dicho hace 2 o 3 semanas, el propio presidente de la República, que van a reasignar partidas presupuestarias. ¿Qué quiere decir eso ahí en sencillo? Que antes del coronavirus había chance para cosas superfluas o para gastos que no son pues 100% esenciales y hoy tienen que reasignar y sacar plata de cosas que no son esenciales y ponerlas en salud, ponerlas en los temas del apoyo, entiendo. de alimentos para la gente que más lo necesita. Bueno, pero eso lo han dicho, pero no lo han hecho. Entonces, sigue pasando el tiempo y las cosas. Entonces, lo primero, que el gobierno se sensibilice con el clamor de los sectores productivos. Si el negocio está parado, ese negocio necesita oxígeno. Lo segundo, que el gobierno le haga caso a lo que ha dicho el propio gobierno. Y lo tercero, Anderson, y tal vez esta es la idea transversal, vemos que en todos los países, y no nos vayamos a Europa, no nos vayamos a Alemania, digamos, donde ya pues es 22% del PIB lo que inyecta la economía, que son economías que ahorraron, que son economías con su propia moneda. Ujú. Pero también aquí en la región, ¿no? Perú, Colombia, Chile. Ya, yo entiendo que aquí estamos en las vacas flacas y que eso era buena parte por la salvajada del gobierno anterior. Yo entiendo. Pero lo que a mí me hace sentido también es que si al menos el gobierno no va a meter plata porque no la tiene y todavía no la consigue, está claro que no de ahorros y de emisión, sino de algún tipo de financiamiento creativo, pero si no van a meter plata en la economía, al menos por el amor de Dios, que no les saquen los recursos a las empresas que están paradas. Me parece que ese debe ser el eje transversal de lo que de lo que vaya a hacer el gobierno. Vamos a ver pues qué ¿Se finalmente puede, hacen. se puede salir de esta, Pablo, sin inyectar plata a la economía? Mira, yo pienso que sí, si es que no le sacas la poca plata que tiene el sector privado. O sea, humanicemos esta situación. Entonces, hoy estamos hablando de una pyme, y una pyme puede ser un peluquero, ¿no? Que buena falta pues a todos nos hace ahorita. Pensemos en el peluquero que le da trabajo a 10 personas, o sea que hay peluqueros que son cadena de peluquería, pero no, piensa un peluquero que tiene una peluquería, le da trabajo a 8 o 10 personas, desde la persona que te atiende pues en recepción, el que está, el conserje, el mensajero, los otros peluqueros, el que te la, etcétera, la pyme de la peluquería. Bueno, ese emprendimiento lleva 3 semanas y contando totalmente parado. Sin embargo, tiene costos y gastos. Y él quiere sostener los empleos de esas 10 personas que trabajan con él. Casos reales, digamos, si quieren doy nombre, si no quieren no doy nombre, pero son los casos reales por docenas y en otras pues Sí, 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 profesiones sí. por cientos. Esa persona hoy está en el dilema. Me llama, me escribe por WhatsApp, Pablo, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Pago el impuesto o pago la nómina? ¿Qué hago? Entonces, lo que también le estamos planteando al gobierno es que la realidad supera la legalidad. Y la legalidad o se pone al mismo nivel o está a la altura de las circunstancias o simplemente nos llevan a una situación de default masivo de las pymes. Porque la pyme al final del día, una plata que tiene pues para poder comer, para su salud, y luego la siguiente plata que tiene es para los sueldos. Y si Los tratamos gastos del mes, sí. de obligar a que ese emprendedor, si lo queremos ahorcar y le decimos, no, tú la plata la tienes que poner en los impuestos, pues yo creo que así la salida es muy compleja. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se puede salir, sí, idealmente el gobierno debería ponerse creativo con financiamiento, armar fondos, inyectar recursos de forma inteligente, eso es lo que debería hacer. Pero si no tienen la capacidad de hacer eso, al menos que no se vayan por un camino que me parece que es criminal, que es tratar de sacarle recursos al que hoy está completamente caído, que es el emprendedor parado. La Asamblea está dispuesta a tratar, y lo sé porque he estado conversando con los distintos bloques, y están dispuestos a tratar y a trabajar por fin una reforma laboral que han tenido parqueada 3 años. Quieren hacerlo de forma urgente, calculan entre 30 y 45 días para sacarla adelante. ¿Esto es urgente ahora? Y si es urgente, ¿hacia dónde debería apuntar? Sí, es O sea, ¿esto va hiper a salvar empleo?
Correcto, esto es hiperurgente, esto es para antes de ayer, 45 días me suena súper tarde, pero primero positivo que estén sintonizados. De hecho, el día de hoy, en un par de horas, tengo de nuevo la presencia en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, la Comisión Laboral de la Asamblea, donde un poco el mensaje que llevo es, oye, en la vida normal, cuando yo salí de mi casa, al frente hay aquí te lo puedo enfocar, hay un edificio en construcción de residencial donde trabajan, no sé, unas 300 personas. Evidentemente hace 3 semanas que cada vez que ya no salgo de mi casa, pero me asomo y veo que no hay nadie de las 300 personas trabajando. Y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, ante esa situación donde el emprendedor que está desarrollando ese tema inmobiliario tiene todavía que pagar una nómina, pero él ya no está produciendo absolutamente nada. Y lo mismo con la señora que nos vende el café o el bolón, o el bolón con el café, y lo mismo con todos los negocios. Entonces, la legalidad tiene que abrazar, tiene que arropar, la legalidad tiene que arropar, la legalidad tiene que arropar la realidad. Me refiero a que esa ley laboral o esas reformas puntuales laborales tienen que dar cabida a mayor libertad de que se pongan de acuerdo trabajadores con empleadores. En el mundo ideal quisiéramos algo que requiere una reforma constitucional, que es contratos por horas. Trabajo por horas. Correcto, para que la empresa se pueda redimensionar y eso permitiría una situación mucho más clara, claro, donde de parte y parte la no gente puede saber a qué tenerse. Por ejemplo, en trabajos por jornadas, ¿no? Correcto, así es, por proyectos, por jornadas, idealmente por horas. ¿Por qué es importante esto? Porque si no lo que se viene es una ola muy grande de aún más desempleo en un país donde ya el primer desafío era la incapacidad de generar empleo adecuado. Y hay un detalle que a veces no se dice. Si tú revisas las cifras oficiales, porque a veces hay leyendas urbanas, pero las cifras oficiales te dicen que la actividad que genera mayor cantidad de empleo adecuado, siendo que todas las actividades productivas son nobles, pero la que genera más rápido empleo adecuado es el comercio, más rápido y mayor cantidad de empleo adecuado. Entonces, por eso nosotros planteamos que el gobierno no debería ser insensible y tan demorado con lo que pasa en la actividad comercial. Yo entiendo que en los tiempos de la vida algo puede tomar 2 o 3 semanas. Yo entiendo eso, pero lo que no entiendo es que no lo puedan anunciar. O sea, a mí sí me parece que eso sí es insensible, que si hoy van a hacer algo bueno o lo van a anunciar mañana o pasado mañana, pero ¿por qué no lo dicen hace 2 o 3 semanas, por el amor de Dios? Eso es lo que nosotros llamamos marcar el norte. Si no hay meta, no hay camino. La gente necesita saber, hasta por una suerte, Anderson, de bajar la ansiedad social de que, el gobierno tiene un plan, hay una claridad, no nos van a dar plata, pero tampoco nos van a quitar plata. Si hay más o menos una serie de hitos y fechas donde por fases vamos a regresar gradualmente a la jornada laboral. Eso en ya casi un mes escasea, y cuando vemos lo que pasa en Perú, Colombia, Chile, más allá de la plata que allá se iban a meter, sí nos da un poquito digamos, de envidia, de que no sentimos que acá hay esa misma visión de querer marcar un norte, alinear a todos y sacarnos de esta situación lo más rápido posible dentro del. Bueno, también, y solamente para ser justos, ni Colombia, ni Perú, ni Chile enfrentan la situación sanitaria que enfrenta el Ecuador y la cantidad de vidas que estamos perdiendo en el Ecuador. O sea, yo sí entiendo por qué la demora entre la economía y la vida. Sabemos cuál es la más importante, y yo entiendo la importancia de la economía. Habrá momento para tratarla, pero también entiendo que en este momento todo esfuerzo esté volcado a intentar salvar la mayor cantidad de vidas posible. Pablo, quiero terminar contigo hablando un poco de la iniciativa que ha sacado la Cámara de Comercio de Salva un Comercio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos ayudar? De acuerdo. Entonces, Salvar un Comercio es exactamente lo que dice. Es una iniciativa para todo el Ecuador que consiste en que tú puedas hacer compras adelantadas de tus comercios favoritos. Piensa en el restaurante que más te gusta, en tu peluquero, en el mueble que te querías comprar, la tecnología, la computadora, el celular que querías cambiar. Todos estos negocios estamos abriendo una página, ya existe hace 3, 4 días, se llama Salvar un Comercio. Los emprendedores, empresas de todo tamaño, la condición pues que empresas que están cerradas, que son la gran mayoría, pueden registrarse ahí gratuitamente, no tiene ningún costo, no tienes que ser socio de la Cámara de Comercio ni de ningún gremio del Ecuador. Ya habrá tiempo, un año después te iremos a tocar la puerta y te diremos, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Ahora hazte socio, pero ya eso será un año después, no tienes que ser socio de nada, y es una oportunidad de apelar a la solidaridad
comercial. Queremos que si tú tienes la capacidad de poder hacer una compra, la hagas de manera adelantada. Está claro que hay gente que no tiene ni un centavo y que esto no van a poder ayudar a ellos. A ellos les decimos, ayúdanos difundiendo esta iniciativa. Hay gente que tiene un negocio, la forma de ayudar es que registren su negocio. Y hay gente que tiene al día de hoy un ingreso fijo, Anderson. Entonces le decimos a ellos, oye, ¿por qué andas con el pelo como loco? ¿Por qué no le adelantas las compras a tu peluquero y le pagas por anticipado de aquí hasta Navidad, por darte un ejemplo? Por poner un número, $20 por 6 meses, $120 no van a empobrecer a una persona que hoy tiene un ingreso fijo, pero le pueden cambiar la vida a esa peluquería si muchos clientes de él lo hacen. Entonces, salvar un comercio es compra hoy, recibe el producto o el servicio cuando todo esto pase. ¿Esto es en todo el país o solamente Guayaquil, Pablo? Son negocios de todo el Ecuador. Como la Cámara de Comercio lidera la federación, entonces eso nos ha permitido integrar, ya al día de hoy hay negocios de Quito, negocios de Cuenca, negocios de Loja, negocios de Ambato, o sea, eso está abierto para todo el país. Sencillo, www.salvauncomercio.com, eso es. Me meteré para hacer mi aporte. Un fuerte abrazo, Pablo Arosemena, gracias por acompañarnos. Gracias, Anderson. Un abrazo, que estés bien. Escuchamos ustedes a Pablo Arosemena, el expresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil, una de las voces en materia económica que intenta impulsar las reformas necesarias. Terminamos este programa con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Yo entiendo que hay gente que está molesta y dolida por el comentario del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Y lo entiendo porque a nadie le gusta que su país quede como el ejemplo de lo que no se debe hacer en otros países. Pero ¿saben qué me gusta menos? Negar la evidencia. No me gusta que intentemos engañarnos a nosotros mismos, que nos hagamos trampas en el solitario, que nos digamos que la crisis no es de la magnitud que describen otros presidentes. Y no tiene nada que ver con si Nayib Bukele es bueno o mal presidente, que yo creo que sobrado está la prueba de que es el que mejor ha reaccionado ante la crisis del coronavirus en esta región. Lo que me duele es que pensemos que todo lo que no nos agrada es noticia falsa. Y yo soy de los que defiende, porque existe un informe de inteligencia, que hay unos miserables y criminales que están aprovechando este momento para hacer política y sacar rédito político de nuestras muertes, de nuestro duelo. Pero no por eso voy a negar que todos tenemos en Guayaquil, a estas alturas, un conocido, un amigo, un familiar, alguien que creemos que ha muerto. Y ¿saben qué? No hay forma estadística de que eso suceda con las estadísticas oficiales. No hay forma de que 3.5 millones de personas tengamos a alguien que llorar si solamente hay 200 muertos en la ciudad. No lo hay. Hay gente que ha dormido con sus muertos 10 días, 12 días en su casa. ¿Se está solucionando? Sí, pero existió la crisis. Hay hospitales que están enfrentando todavía, como el HCAM, la emergencia sin guantes, sin mascarillas, y un tipo más preocupado de que no hablen con la prensa que de brindarle protección a sus médicos. ¿Se está arreglando? Sí, pero todavía se sufre. Nuestros hospitales están colapsados y nos dicen que no están colapsados cuando sabemos que hay gente deambulando por las calles buscando una cama para que no se mueran sus padres. Yo entiendo que enfrentar la tragedia es duro, enfrentar la crisis es durísimo, pero más duro y más imperdonable es que nos quieran ver la cara de idiotas. Aceptemos que nuestro país no está enfrentando bien la emergencia. Tal vez así se nos ocurren formas de hacerlo mejor. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarme.